Muchísimas gracias, Carmen, y a todo el equipo de Confluencias. Buenas noches y buenas tardes a todas, todos y todes. De verdad es un placer estar aquí con Duen y con Ana y pues con todo el equipo de Confluencias. Yo voy a empezar, digamos, haciendo una provocación para la conversación de hoy y es que quiero traer pues un concepto que no es mío, es un concepto eh, milenario en realidad. Voy a compartir eh, mi pantalla, me dicen si se está viendo bien. Bueno, entonces yo quiero iniciar la conversación con este concepto que desarrolla Elvira Espejo Ayca, que es Yanak Huihuaña, Huihuaña, ¿no? Y es un concepto milenario porque es un concepto, una episteme que está fundada en varias lenguas, en varios idiomas de lo que hoy es América Latina y el Caribe. ¿Sí? En este momento hay de 600 a 900 lenguas originarias en las Américas, en 560 solamente en América Latina y el Caribe, y para hablar un poco de Colombia, de donde yo soy, pues hay 65 lenguas vivas. Hace unos 10 años había muchas más, y dos de origen africano, y esto nos refiere que hay unas formas de pensar, ¿no? Las artes, los ecosistemas, las relaciones entre los seres. Y precisamente Elvira Espejo, cuando nos habla de Yanak Huihuaña, nos está hablando de dos conceptos que, bueno, en quechua es Huihuay y en Aymara es Huihuaña, que quiere decir crianza mutua, ¿no? Y esta crianza mutua básicamente consiste en entender que todos los seres sobre este planeta nos necesitamos mutuamente y nos criamos mutuamente. Es decir, los ríos me crían a mí y crían a Duen y crían a Sergio y a Carmen y a Ana, y nosotros tenemos que criar esos ríos. Los ríos se crían mutuamente entre sí también, ¿cierto? Los animales nos criamos mutuamente, pero también lo que nos va a decir precisamente eh, Elvira es que no solamente esos seres que hemos considerado como vivos, aunque bueno, en Occidente los únicos seres vivos son los seres animados, o sea, los que tenían alma, o los que tienen alma, y ustedes saben que en Occidente se debatió muy largamente si, por ejemplo, las personas no blancas teníamos alma o no, si las mujeres teníamos alma o no, y en este momento se está otra vez volviendo a ese debate. Pero bueno, en todo caso, este concepto de crianza mutua es muy importante y Elvira Espejo habla de Llana Huiguaña como la crianza mutua de las artes. Y ella, digamos, establece que esta crianza mutua es una crianza mutua de los bienes, ¿no? Entonces, para Elvira y para esta episteme no existen cosas inanimadas, no existe ningún objeto. Es más, las herramientas, la materia prima con la que trabajamos en las artes son seres, son sujetos, tienen agencia, tienen vida, tienen alma, tienen espíritu, ¿sí? De hecho, ella plantea una museología, una museografía desde ahí, ¿no? Desde entender que esos objetos que están en los museos, en las galerías, no son objetos. Y eso me lo explicaba muy bien un estudiante mío de antropología, él es NASA, y él me explicaba que cada vez antes de tocar música, ellos le pedían permiso a sus instrumentos para poder tocarlos, porque esos instrumentos no son cosas, son seres. Y hace poco un colega nos contaba cómo en el Museo Nacional de Colombia los mamos, que son pues sabedores eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta, le explicaban a ellos que
esos objetos que tenían en el Museo Nacional no eran objetos, eran abuelos. Y entonces eso es, por supuesto, un giro paradigmático muy importante, el que nos propone Elvira Espejo, el que nos propone milenariamente el pensamiento andino, pero seguramente muchos más pensamientos en lo que hoy es América Latina y el Caribe y las Américas. Y desde esta idea de crianza mutua, que es una crianza mutua de los pensamientos y los sentimientos, de las plantas, de los animales, del sentipensar, de la crianza de la obra de arte, es que, digamos, yo quiero proponerles el diálogo hoy a Duen y a Ana. Y esta, digamos que detrás de este pensamiento hay una idea que nos explica eh, Elvira, y son las cadenas operativas, ¿no? Y es como incluso uno entra en un conocimiento multisensorial desde el momento en que recolecta las materias primas. Un conocimiento auditivo, sonoro, olfativo, táctil, visual, ¿no? Eh, eh, también de gusto, ¿no? Con esas materias primas y también con las herramientas con las que se hace la obra de arte. Entonces, básicamente mi pregunta para Duen y para Ana, no sé quién quiera comenzar, tal vez Duen, eh, es de qué manera, digamos, en tu obra, en tu quehacer, en tu práctica artística, hay crianza mutua. ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo opera esa crianza entre plantas y Duen, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mantiene la vida a través de las artes y de la crianza mutua, de esta noción milenaria, digamos, que ojalá en estos momentos pudiéramos retomar para mantener la vida en este planeta? Entonces, Duan, te doy la palabra. Hola, gracias Camila. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer. Muy agradecido por todo el proceso previo, el esfuerzo, que estemos acá charlando. Eh, Le pido a Jaime que me ponga la imagen 3 y la 23 si las puede poner a la vez en la pantalla. Y creo que esto va a ayudar a contar un poquito. Eh, no. No he trabajado el concepto específico de Elvira Espejo, pero sí hace bastante tiempo, cuando ella sacó un texto conjunto sobre el, el- lo textil como sujeto, sí, realmente me interpeló y creo que eh, me dio la posibilidad de conocimientos un poco eh, ocultos o que uno no los pone en lo público, sino que quizá con colegas, con amigos, intuiciones, empezaron a tener como mucho más fuerza en mi trabajo, sabiendo que había más personas pensando estas cuestionamientos, digamos, al lugar de objeto y al lugar de sujeto, específicamente en relación a diferentes formas de conocimiento. No solo mi formación de base también es la filosofía, que me interpelaba mucho, en el sentido de que eh, la filosofía y el arte son como los conocimientos más elaborados por la colonialidad. Entonces, la interpelación constante de qué era lo que yo estaba haciendo. O sea, la pregunta empieza como muy sencilla, que es, ¿cuáles son estas formas de pensar? Estas son formas de pensar. Yo pertenezco, si yo me sitúo, pertenezco a estas formas de pensar, o hay otro murmullo ahí que estoy dejando de lado para poder, eh, digamos, llamar a lo que hago o conocimiento o arte.
Entonces le pedía justamente estas dos imágenes que tienen 10 años de diferencia, eh, bueno, 11 años. La que está en rojo es un grabado que se llama Hechicera Enya, es un grabado que hice en el 2015, 2016, eh, que es parte de todo el trabajo de imaginario simbólico alrededor de un proyecto que se llamó Ficciones Patógenas, donde justamente se trata de preguntar qué es este cuerpo, eh, en qué sentido este cuerpo está o no está en relación con lo que me rodea y qué había del cuerpo occidental en este cuerpo que yo habitaba. Entonces, justamente en ese trabajo inicia con un capítulo que se llama frutese, que es un verbo inventado porque no existía la forma, no encontraba la forma de contar eh, la relación sujeto, constitución del cuerpo y creación del cuerpo y la producción epistémica alrededor del cuerpo de lo que estaba haciendo. Entonces, en ese trabajo, básicamente tomo mi propio archivo familiar y mi propio archivo biográfico, específicamente en mi historia clínica, y me pregunto cómo fue posible, es una pregunta infantil casi, cómo fue posible que una manzana, que es una fruta que no es eh, de parte de las yungas, o sea, no es originaria del territorio de Sudamérica, que es traída, cómo fue que vino a parar a mi cuello y cómo resultó que hay una parte del cuerpo que se llama manzana de Adán y cómo resultó que esa pequeña protuberancia había tenido unas implicancias tan grandes en mi propia biografía y en la biografía de mucha gente. Y cómo a partir de ahí yo voy, digamos, hilando o voy trepando por las lianas y los árboles para pensar cómo fue que se construye este cuerpo que yo le digo, estas partes de las Indias, desde la mirada occidental y cómo podemos y de qué manera podemos dar cuenta qué sería este cuerpo que tiene todos estos archivos funcionando. Entre ellos, eh, te escuchaba y pensaba que yo creo que Occidente le llama fetiche a la crianza mutua, porque yo creo que la, esta, este valor de los objetos que hacen mundo, este valor que es incluso que se separa, puede separarse del objeto y volverse a ser agencia, fue utilizado de una forma muy poderosa por Occidente y pertenecía a las diferentes comunidades originarias de África, América y América. Entonces, para mí la pregunta era, ¿cómo hacer para dar cuenta de cómo las epistemologías y las ontologías originarias, múltiples y diversas, cómo hacer para dar cuenta y a la vez no repetir la misma forma de extracción una y otra vez? O sea, cómo dar cuenta de la multiplicidad sin otra vez alimentar las formas epistemológicas. Eh, mi vía fue por los frutos. Eh, en buscar mi forma de dar cuenta de una posible genealogía del cuerpo humano en las partes de las Indias, digamos, y la diferencia sexual específicamente en nuestra América, es a través de las genealogías decoloniales, decolonializando la genealogía de los frutos. ¿Por qué? Porque justamente lo que más pregnante y lo que más vivo y lo que más interpelaba mi vida cotidiana era justamente la relación eh,
con los frutos y las plantas. Entonces, de ahí hay una serie de procedimientos en que en última instancia, digamos que venimos de estos frutos y pasamos luego pasamos a los anaqueles de Occidente. En el mismo sentido, la imagen 10 años después es una performance que hago hace un par de meses nomás, donde cuenta la metamorfosis de un ambo que tiene una historia particular y de mi cuerpo en luciérnaga común azul, que es un bichito ficcional, pero que vuelvo a intentar otra vez dar cuenta de, bueno, con respecto a violencia y erotismo, cuáles son las vías de conocimientos que puedo ofrecer. Maravilloso, Duen. Bueno, yo creo que ahora le vamos a dar la palabra a Ana para responder la misma pregunta, ¿no? Cómo, digamos, esta idea de la crianza mutua en las artes, ¿no? Del Yanak Uiwaña, ¿no? Que es esta idea de que nos criamos en esa, digamos, cadena operativa, ¿no? Y que todos los seres los humanos y los no humanos somos seres en relación, ¿no? Entonces, Ana, muchas gracias. Tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por esa invitación. Eh, yo quería compartir que en el caso nuestro, Yuyashkani, es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, y el 19 de julio de este año vamos a cumplir 55 años de trabajo teatral y somos un grupo de teatro y el teatro es en realidad una respuesta política y orgánica a la manera jerárquica de organizar el teatro tradicional, ¿no? Entonces el grupo, tomando la propuesta del maestro Enrique Buenaventura de Colombia, asumimos al grupo como una categoría que genera un nuevo modo de producción. Entonces las técnicas aparecen aquí como una respuesta a las crisis de nuestros pueblos y vamos aprendiendo, aplicando desde el inicio la posibilidad de inventar el teatro que no sea necesario, ¿no? Para romper con la idea de que el actor o la actriz somos repetidores de texto, ¿no? Entonces le damos muchísima importancia al espectador, no como un público consumidor, sino como un espectador interlocutor. Y yo creo que en el caso de Yuyascani podríamos hablar de tres escenarios, ¿no? Del escenario propiamente teatral, donde están los laboratorios, las creaciones de las obras, de las acciones escénicas, de las conferencias escénicas, del accionismo, el escenario comunal, donde compartimos las diferentes técnicas de producción teatral con las comunidades y con grupos organizados comunales, y el escenario del mundo interno, que es el que hemos impulsado las mujeres del grupo a partir de la época del conflicto armado interno en los años 80, o sea, cómo entregar técnicas que puedan seguir fortaleciendo o contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres, que no existe. En uno de nuestros espectáculos, uno de los últimos espectáculos, discurso de promoción, nosotros tomamos en un eslabón de la obra que hemos titulado La Tierra, los planteamientos de las cosmovisiones tanto amazónicas como andinas. En este caso voy a hablar de una escena específica en donde digo literalmente un planteamiento de la cultura huitoto, de la nación huitoto que vive en los límites de Brasil, Colombia y Perú, y que fue uno de los pueblos más explotados en la época del caucho, ¿no? Entonces comienza diciendo, Huinaima, Dios creador de los huitotos, bajó porque todos estaban bajo la tierra en forma de semillas. Huinaima entregó una pucuna a uno de ellos que sopló e hizo un inmenso agujero de luz.
Y así fueron saliendo los seres uno a uno, y Winaima fue dando aliento, nombre, sentido, y como la gente desciende de los animales, se organizaron en clanes, el clan del oso hormiguero, el clan del murciélago de la noche, el clan de la garza blanca del cielo, porque todo es persona. Las plantas es persona, los animales es persona, la gente es persona, ¿no? Y este eslabón en donde van a aparecer compañeros que puedes decir son animales humanizados o humanos animalizados, y donde se va a dar vida a las plantas que caminan, esta escena se cierra justamente con el planteamiento de las mujeres Cucama, Cucamire sobre el río Marañón, ¿no? Cuando plantean que el Marañón es sagrado porque da vida a los vivos y a los muertos, a los seres que habitan la tierra, a los que habitan el cielo, a los que habitan dentro y debajo de las aguas, porque ellas consideran, este pueblo considera que sus ancestros al desencarnar van a vivir debajo de las aguas del río Marañón, ¿no? Entonces el río tiene boca, cabeza, ojos, nariz, brazos, cara, y no son mitos, no son metáfora, es realidad, no es un cuento, es realidad. Entonces, tragar o contaminar el río significa acabar con la gente del río. Sin la boa madre no hay río, entonces no hay realidad, ¿no? Y las mujeres Cucamira tienen derecho a hablar en nombre del río. Todas las mujeres estamos y todos los seres estamos hechos de agua. Somos el agua del río Marañón, somos el agua que bebemos y nos nutre. Y el río Marañón es sujeto de derecho, tiene derecho a existir, a estar libre de toda contaminación, a alimentar y ser alimentado, tiene derecho a la regeneración, a la conservación de sus ciclos y a la representación. Ahora, esto que se dice en dos momentos y que se acompaña con imágenes de actores y actrices, con canto, con sonidos de flautas, de cascabeles, entró a un proceso para entender que nosotros, que somos artistas, tenemos que ir más allá, o sea, abrir la sensibilidad para ver cómo expresas tú dentro de la obra, ¿no? Entonces, fue importante para mí definir la metáfora como una figura estilística consistente en la sustitución del contenido propio de las palabras por otro figurado basado en una comparación descubierta por la imaginación. Descubierta por la imaginación. O sea, aquí eh, se habla mucho, bueno, es muy fuerte la presencia de la cosmovisión judeo-cristiana, ¿no? Entonces, mientras la Virgen pisa a la serpiente que representa el pecado, la serpiente para la cosmovisión andina es un ser vivo que cambia, que bota la piel, que se transforma y que representa al Lujupacha, al mundo que va a dar regeneración y vida donde viven nuestros ancestros. Entonces, a lo largo de todos estos años con Yuyashkani, yendo a alimentarnos de las fiestas populares, en donde podemos encontrar algo diferente a la academia, porque la academia te divide y te dice, esto es folclore, esto es danza moderna, esto es teatro, esto es música, o sea, esa división en la fiesta tradicional no existe. En la fiesta tradicional están los personajes enmascarados, está la danza, está la comida, está el rito, está la iniciación. Entonces, yo considero que lo que tú estás compartiendo es maravilloso, que se pueda abrir a todos, ¿no? Y que podamos asumir estos planteamientos dentro de nuestros trabajos creativos. Muchas gracias, Ana. Pues tú lo dijiste muy bien y esto responde a María Gabriela, que nos pregunta si en este pensamiento los seres no humanos son seres. Sí, es exactamente Sí, eso. Todos sí, somos gente, todos. todos. Y Todos somos pues personas, todos somos personas. La exactamente, gente todos, también es todos. persona. Exactamente. E incluso Yo los agregaría objetos. perdón, agregaría que la noción de sujeto justamente
no es la que No, articula, porque el sujeto no, justamente plantea una distinción con lo objetual, lo animado, lo inanimado, lo vida, no vida, etcétera, que en ese sentido quizás hay que respetar los términos de cada lengua para especificar lo humano, lo no humano, y en qué sentidos son agentes en el mundo, digamos, o son agentes de vida o de persona, etcétera. sí. Son seres, ¿no? O sea, es muy difícil traducir el pensamiento de de estos idiomas, además pues con una historia tan larga, pero son y somos seres, ¿no? Mientras que en Occidente había una jerarquía en donde había muy pocos que eran seres humanos y que por lo tanto tenían derechos, tenían alma, etcétera, y digamos se debatió mucho tiempo si las personas que poblaban estos territorios eran humanos o no. Para en el pensamiento aymara y en el pensamiento de muchas sociedades de lo que hoy son las Américas y de otros continentes, todos somos seres, digamos, y eso es lo que es revolucionario, es un giro ontológico que estaba ahí hace ya muchos siglos, pero que es lo que estamos tratando de ver acá. Y precisamente la siguiente pregunta para Duen y para Ana tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, venimos de un pensamiento antropocéntrico, occidental, colonial, en el que nos hicieron creer, digamos, ¿cierto? Vivimos en una era de neocolonialismo, hay un avance indiscutible de proyectos de muerte y de ecocidio, estamos presenciando las formas más agresivas de extractivismo, el incremento del destierro, del exilio y del desplazamiento transnacional de millones de personas, la muerte de ríos, de selvas, de bosques, el deshielo de los glaciales de mar y de montaña, la desaparición de alimentos con quienes nos hemos criado mutuamente durante siglos. Y fíjense que digo con quienes los alimentos son unos seres, ¿no? En esta perspectiva. La profundización de discursos racistas, xenófobos y el resurgimiento de viejos, muy viejos odios transfóbicos, misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos, reencauchados, ¿no? Y en estos momentos en que el valor de la vida de muchos seres, no solamente seres humanos, sino de muchos seres, de seres río, de seres piedra, de seres, ¿no? Eh, digamos, está en entredicho, ¿sí? Eh, ¿cuál, ¿Cuál creen que puede ser su aporte, el aporte de su práctica artística para contribuir a dar un giro a este barco ebrio en el que vamos, parece que a naufragar? ¿Y cómo se vincula esa práctica artística, sí, con sus prácticas políticas, tanto en lo cotidiano, ¿no? En la micropolítica y en otras escalas, ¿no? Transnacionales, locales, bueno, no sé, y cómo estas prácticas que ustedes eh, han mantenido durante tanto tiempo, pues han transformado su cuerpo, sus cuerpos y sus entornos. Los cuerpos de otros seres, de esos seres que sabemos que todos son seres, ¿sí? ¿Cómo creen que sus prácticas artísticas han transformado eso? No sé, si quieres esta vez empecemos con Ana, ¿está bien? Y seguimos con Duen, gracias. bien. Yo voy a compartir, a ver, un instante mientras las converso. Eh, yo hablé hace un momento, a ver acá, aquí, muy bien, voy a ver, Sí, ahí, desde acá. ahí te vemos Muy ya. bien, muy bien. Hace un momento yo hablé de diferentes escenarios en la propuesta de trabajo. Y a lo largo de todos estos años, específicamente desde los años 90,
las mujeres del grupo hemos tenido un trabajo muy militante a nivel de la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres. No podemos decir que somos minoría, ¿no? Somos la misma cantidad en el planeta, pero a lo largo de todos estos años en el Perú ha sido una lucha constante para conseguir la ley y el respeto de los derechos de las mujeres. Entonces, a lo largo de esos años hemos ido creando, tanto a nivel individual, de actrices que se acercaban a nosotros, que podríamos decir son de un Yuyashkani expandido, ¿no? Para poder tocar diferentes temas en donde se encontraba el lugar de origen, tu opción, tu compromiso con la comunidad, tu lucha por los derechos a decidir sobre tu cuerpo. Y entonces en este camino, el trabajo con las mujeres, que han sido muchas de ellas víctimas de violencia sexual en los diferentes espacios, porque ya vimos que a nivel mundial la trata de niñas o el trabajo de agresión a la mujer es muy fuerte. Entonces, el camino para mí ha sido, por un lado, el trabajo en la Universidad Católica con estudiantes que se están formando como actores y actrices, poner siempre el tema de mujer, de minoría, de dar un espacio a los saberes que traen los jóvenes y que no todos se va a aprender en la universidad, sino por el contrario, ir a su memoria familiar, su memoria social, ¿no? Su memoria artística, y luego impulsar una serie de acciones con actrices independientes, activistas, artivistas, fortaleciendo, por un lado, la lucha visibilizando la lucha anticolonial histórica con la lucha por los derechos tanto de indígenas como de comunidades amazónicas, como de mujeres, como grupos LGTBIQ+. Y entonces se ha hecho un diálogo ahí, un diálogo mostrando cómo lo neocolonial ahora sobrevive y se empiezan a quitar una serie de leyes que logramos conseguir, ¿no? Y se abre ya discriminadamente, se aprueban leyes como amnistía para criminales de guerra, o se eliminan leyes conseguidas por las mujeres, ¿no? Entonces también salimos a las calles, también hemos creado una serie de acciones y performances acuerpando, ¿no? Es algo que es importante para nosotros en los espacios abiertos, poder estar juntas y poder hacer un solo cuerpo, y también, este camino nos ha llevado en las dos últimas tomas de Lima, el año 22, 23, unirnos, recibir a las mujeres, a las comunidades que tomaron Lima, ¿no? Y que a partir de un planteamiento artístico que estamos viendo aquí, tomar a estas mujeres pájaros que salen a las calles a luchar por todo lo que tenemos que combatir en este momento en el Perú y en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo, y aquí yo termino con esta muestra, ¿no? Estas mujeres pájaro, que cuando salimos a las calles la policía no sabe qué hacer, ¿no? Pero que llevan cada una un vestuario de una comunidad andina determinada, ¿no? Y que son pájaros de diferentes regiones. Y entonces con este planteamiento estético también luchamos por los derechos de mujeres, por el derecho de la lucha, tanto por su territorio como por los derechos de su cuerpo territorio, ¿no?
Muchas gracias, Ana. Y pues la misma pregunta para Duen. Eh, bueno, le pido a Jaime que me abra la 17, la imagen 17 y la imagen, ya te digo, perdón, tengo aquí, y la 9 creo que sí. La 5 perdón, la 17 y la 5. Y luego la 7 y la 9 y ya está. Y les cuento. Bueno, la escritura y las visuales, los movimientos son muchísimo más pequeños. Eh, pero sí lo que les voy a contar, como creo que con el tiempo pensé que lo fundamental de mi práctica era justamente poner palabras en esos momentos o eventos singulares, eh, que es muy difícil, en un sentido fuerte de singularidad, que la singularidad es tal que es muy difícil tanto individual como socialmente, como colectivamente, poner palabras para dar cuenta eh, de, de la complejidad de la existencia, básicamente. Estas dos piezas charlan entre sí, eh, tienen, no son, también tienen una diferencia de casi 10 años, aunque la primera se llama ¿Qué hacen con nuestros huesos? Es un trabajo que hago también en un momento junto con el equipo Río Paraná, que es buscar los huesos, seguir la historia de un conde, Henry de Labo, que está escrito ahí, que tomó una serie de cuerpos, profanó cuerpos en territorio mapuche, y los llevó a Francia. Para hacerlo corto, hacemos una serie de procedimientos alrededor de eso. Este es uno y que a mí me interesa porque es reponer, cuando uno hace un gesto de reposición de un documento que ha visto en un museo, en realidad un resto óseo que ha visto en un museo y que es tratado como obra arqueológica, al reponerlo como documento en un espacio, dibujándola, uno encuentra pequeños detalles, como ver que es un resto óseo donde se ha tallado el nombre del profanador. Eh, es como un gesto muy pequeño, pero básicamente, y los nombres y los números de catálogo. Esos números dan cuenta de la sistematicidad institucional, que no es un caso aislado, no es un hombre que fue un explorador y que se confundió y fue algo de la época, sino que al reponer como documento de arte un resto óseo que, que aún está expuesto en el Museo de Hombre de París, o sea, ya no está expuesto porque ahora ya no, pero al reponer eso y dar cuenta una vez más de la falta del cuerpo, creo que a eso le llamo yo de una singularidad en el sentido de un evento traumático profundo, de es muy difícil poner palabras que den todo y a veces son pequeños gestos o como un lápiz sobre la pared. Esta obra no es comprable, por supuesto. Se pintó una sola vez, es la foto de que se pintó dibujado una sola vez sobre la pared y ya está. O sea, es un proceso de transferencia documental para marcar la sistematicidad de la persecución, la masacre del racismo. En la otra es otra inversión, otra transcripción documental que tiene que ver más con la historia familiar y que a mí me interesa como rescatar
las formas de acceso al conocimiento y cómo eso toca en las vidas. Es una anécdota infantil con la que trabajo muchísimo y entro en una gran conversación con las constelaciones y con las estrellas. Básicamente mi abuelo en un momento me dice, si alguna vez no vuelvo, mira a las estrellas, voy a estar en las Tres Marías. Efectivamente no volvió. Entonces yo a partir de eso, como una frase obsesiva en toda mi historia, voy buscando formas de bajar esas estrellas o de llegar a esas estrellas. Este es uno de los procedimientos que cuando pregunto a un astrónomo cómo bajar una estrella, me dice, bueno, con un telescopio. Entonces me da el objeto material, básicamente un lente, pesa 2 kilos, y claro, yo con eso, pero eso me habilitó a buscar, a pensar en unos lugares donde no había buscado documentación sobre la traumática muerte dudosa barra asesinato en dictadura de mi abuelo. Me permite acceder, o sea, ese movimiento material de la pregunta que yo le llamo conversación con las estrellas, esta relación con las estrellas me permite llegar efectivamente a lugares de documentación. Si me pones, Jaime, las otras dos, que eran la 9 y la 7, a veces la materialidad, justamente por la condición de la crianza mutua, que diría Espejo, ahora podemos decir, permite acceso documental a accesos afectivos y también movimientos muchísimo más profundos que tocan lo social. En la primera imagen es una performance que hice en Salta, en el cementerio de la Santa Cruz, en una fosa común, donde se considera que lo más probable es que esté Daniel Loto, que es el papá de mi prima, desaparecido en dictadura. Esa acción directa sobre la tierra, que se llama No hemos venido aquí a morir, sino a llorar, eh, esa comunicación profunda, directa con los huesos y con la posibilidad, es como desde las estrellas a la tierra, eso habilitó una serie de accesos a la palabra familiares que fueron ampliando y en realidad cosiendo, es algo que hago bastante, cosiendo el lazo, volviendo a suturar el lazo roto durante el genocidio en Argentina. Eso implicó que personas vivas volvieran a la vida mía, a nuestra vida común, se volvieran a establecer relaciones que no existían antes y también, bueno, implicó la aparición, extraño lo que voy a decir, la aparición de otros desaparecidos de la propia familia. Entonces, a veces yo digo, bueno, es pequeño, es a la singularidad poner una palabra, a la singularidad, no sé, movilizar la imaginación de un porvenir. La otra imagen ni termino, está escocida, se llama Primo de los Ángeles, y esa sí es una máquina interespecie eh, que sería como una luchadora del futuro. Gracias. Gracias, Duen. Gracias, Ana. Bueno, yo quiero invitarlos a que abran sus micrófonos para ahora conversar un poquito más fluidamente entre las tres, entre los tres, entre les tres. Yo siento que en este momento en nuestros países pues están pasando cosas terribles y en toda nuestra historia han pasado cosas terribles, pero digamos que hemos tenido que echar mano de la creatividad para, digamos, resistir, para cambiar la historia, bueno, en fin. Yo le digo a mis estudiantes que su acto de creatividad mayor es mantener y sostener la vida, ¿no? De alguna manera, crianza, creatividad, ¿no? Ahí hay una resonancia en esas palabras que me parece que es muy importante, digamos, como tener siempre de frente, ¿no? O sea,
pensar cómo podemos hacer puentes para mantener el futuro, ¿no? Cómo podemos conversar con nuestros muertos, con las mujeres pájaro, en fin, para, digamos, pensar en sostener la vida a futuro, ¿no? Yo creo que para mí, digamos, bueno, personalmente yo fui como un poco expulsada del terreno de las artes porque eh, a mí me dijeron, usted tiene aptitudes para cuestiones sociales, no para las artes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted en las artes? Y eso siempre me llenó de mucha ira y digamos como que me propuse desmontar un poco esa idea de las artes, ¿no? Como un lugar que no se podía profanar y que quienes no estábamos, digamos, bien entrenados para ser artistas, pues no podíamos acceder a ese espacio, ¿no? Y es parte también de lo que les digo a mis estudiantes, ¿no? Que no hay que creerse el discurso de que de occidental de que es arte y que no es arte, bueno, en fin. Entonces quería pues preguntarles ustedes cómo ven la cosa. Está muy dura, pero cómo desde la creatividad, desde hacer puentes entre además distintas formas de conocimiento, no solo académicas, pues podemos resistir y crear otro mundo en donde la vida sea más fácil de sostener que lo que estamos pues presenciando ahora. No sé quién quiere empezar, quién... Claro, justo nosotros acabamos de estrenar una obra que se llama Antes de irnos para siempre, ¿no? Y ahí en un momento eh, yo abrazando a mi yo, ¿no? A un avatar que soy yo misma para poder hacer los personajes, me pregunto cuántas veces más tienen que morir nuestros personajes para que algo cambie, ¿no? Porque el mundo es más grande, es más cruel, es más indiferente que, que un estreno, ¿no? Pero nos reafirmamos al final diciendo, pero aquí en este pedazo de madera todavía podemos imaginar que las cosas podrían ser diferentes, ¿no? Es una obra donde nuestros personajes de repertorio, porque cuando uno es un grupo y somos los mismos, tu memoria queda viva en mantener las obras en el repertorio. Entonces estos personajes se revelan y nos cuestionan y nos dicen cuántas veces más voy a seguir. Tengo 35 años contando esta historia contigo, pero, pero ya, ¿no? Nada ha cambiado o todo está yendo para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y así comienza en un momento uno de los temas que desarrollamos en esta obra, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, la situación en nuestros países es como ciclos que se vuelven a repetir. Es como que nuestro pueblo se olvida, ¿no? Y vuelve a repetirlo, pero también los grupos poderosos son dueños de los medios, son dueños de ahora del celular, ¿no? Que es tan difícil competir. Entonces, sí, sí, yo creo ponerlo en la obra también, abrir preguntas, me parece importante, ¿no? Y entonces en el trabajo de Duen, lo que yo descubro también es esta micropolítica, ¿no? Es de buscar respuestas verdaderas a, que uno tiene y también hacer una búsqueda ahí, ¿no? Hacer una búsqueda y que a partir de tu experiencia es tan orgánica, tan emocionante para mí, que resuena en otros. Quizás el objetivo no es como mi grupo, que hacemos obras, que salimos a la calle, que hacemos acciones, ¿no? Lo tuyo es más pequeño, pero tu memoria, tu trabajo me resuena. Y es lo que también me parece hermoso, ¿no? Definitivamente, Gracias, a mí también, gracias, Ana. el trabajo de los dos, de hecho. Eh, No, sí, estaba pensando que
que yo creo que justamente en este sentido que en muchas otras momentos quizá la pregunta sobre por qué trabajar con estas materialidades, por qué hacer teatro, por qué abrir otra vez la escena. Últimamente estuve viendo unas obras milagrosas. Realmente yo justamente creo que en este momento el teatro da un espacio de intimidad simbólica y de intimidad política que otros espacios no dan. Creo que más que nunca siempre aparece eso, pero más que nunca, por eso digo, bueno, a veces y uno necesita un poco de intimidad política en este momento, y intimidad para la palabra, intimidad para el afecto, porque realmente la expropiación total de cualquier tipo de no, la palabra privacidad no me gusta, pero bueno, de la privacidad y de la intimidad es exponencial, no sé, ahora hablamos y hay una inteligencia artificial aprendiendo. Eh, la saludemos, pero no, puede ser nuestra aliada en algún momento, pienso yo. Eh, no, no le tengo tanto prejuicio, sé que puede ser tremendo, pero al mismo tiempo no le tengo tanto prejuicio porque eh, justamente eso quizá es una modulación nueva de la repetición. La repetición es hermosa, a mí me gusta, o sea, es raro lo que digo, entiendo, nuestros pueblos se equivocan porque uno no, uno se equivoca. O sea, para mí no hay nada más hermoso que el pueblo se equivoque. No, no hay forma humana de transformar. O sea, a veces la repetición es más dura, a veces se vuelve eh, algo un poco inamovible y uno solo puede hacer un poquito mejor dentro de la repetición. O sea, a veces seguro que les pasará, hay cosas, ¿por qué siempre hago lo mismo? Y uno no puede salir de ahí y hace una mínima cosa, que en eso para mí me parece que eh, las prácticas artísticas en general, del pensamiento, tenemos esa posibilidad de poner en escena o poner en palabra o poner en imagen otras formas de la repetición impensables, que quizás no las podemos encarnar en la cotidianeidad, en el día a día, pero sí, sí hay eso. Creo que no es por nada, o sea, por eso siempre se ataca, ¿no? Directamente a quienes creamos en épocas de repetición fascista, siempre. Y yo creo que es por eso. Y creo que yo me cuesta, nada, me cuesta el pesimismo, la verdad. Debería a veces un poco, pero eh, a veces sí siento el impacto de la angustia. eh, Creo que hay que cuidar, como decía el Indio Solari, nuestros estados de ánimo. Realmente creo que es ahí a donde va, por eso presto mucha atención, no voy a decir algo porque de que yo haga o que mi práctica haga, mis prácticas son así, eh, sino de prácticas que veo y que me convocan. Y creo que hay algo de esto de producir o de crear espacios de intimidad para lo político, como que si la inversión de que lo político ordenaba lo público, como que quizá hay esa inversión simbólica nos habilite eh, nuevos porvenires. Yo no creo que hay recetas que ya no nos sirven, como decir, los niños, los jóvenes, los no sé qué. Ese mundo sí no está ya, ¿no? Y más si es un mundo interdependiente, pienso. Yo tengo confianza, yo creo que, y digo fuerte, creo, que estamos en un momento en que puede ser un proceso muy doloroso, sí, pero también puede ser un proceso muy emancipatorio. Es riesgoso.
Bueno, yo quería, esta idea que nos traes, Duen, me parece increíble porque realmente es como pensar en un tejido invisible a partir de otros gestos a los que ya no van a ser leídos ni legibles para estas formas totalitarias, autoritarias de gobiernos que se están gestando, ¿cierto? Que ya van en marcha. Y es muy, muy interesante. Yo, digamos, como que eh, me quería mostrarles estas imágenes un poco, son algunas imágenes de los trabajos de mis estudiantes, eh, que siento que han sido cuando los jurados preguntaban, bueno, ¿y dónde está aquí la parte creativa, no? Porque ellos estaban esperando como una obra o algo así. Yo les decía a esos jurados de estas tesis, les decía, la parte creativa es que cada uno de ellos sobrevivió y se transformó, por ejemplo, ¿sí? Y empezó a ser el ser que esperaba ser hace unos años y que no había podido ser, por ejemplo, ¿no? En una forma no solo de micropolítica, sino de nanopolítica, ¿no? Y me parece muy interesante pensar lo político no exclusivamente como eso que parece que sucede en el espacio público, ¿no? Además dominado por una cosa muy falocrática, digamos, ¿no? Sino en lo íntimo y en la relación con ese personaje de los 35 años, ¿no, Ana? Como en esa repetición del diálogo, ¿no? Y de ir tejiendo, ¿sí? De una manera, sí, como de una manera invisible otras redes, ¿no? Otras redes seguramente. Y pues pienso en el Pachacuti, ¿no? Esa noción andina que tiene que ver con una noción de un tiempo en espiral, ¿no? También. Y De pues un bueno, retorno, de un cambio, ¿no? Pero de un cambio. Del Pachacute tiene umbrales, ¿no? Y Ujú. lo que dicen los maestros cercanos a nosotros es de que estamos atravesando un umbral grueso, ¿no? Y que esa transformación no es como pensábamos, ¿no? O sea, entramos al 2000 y aparece la transformación, sino vamos a tener que hundirnos muchísimo, como dice Duen, ¿no? O sea, volver a repetir el ciclo y efectivamente cuando uno repite sí hay pequeños cambios. Nosotros estamos entrando ahora a tener a la hija del dictador que va a asumir, este, pero yo siento que la gente se está fortaleciendo y está entrando con la pierna arriba porque conocimos ya, hemos vivido esa era y entonces hay que buscar otras maneras de organizarse, de superar diferencias, ¿no? Y de encaminarnos a este nuevo momento, ¿no? A un momento difícil, a un momento que no va a ser democrático, pero dentro de eso, yo decía al comienzo cuando hablamos de que la técnica responde a la situación política, ¿no? No solamente a tu estado de ánimo, a lo que a ti te afecta, sino aparecen, van a aparecer esos nuevos momentos como, por ejemplo, lo que te dijo tu abuelo de las 3 estrellas, ¿no? Y de repente aparece esta manera de mirar distinta, ¿no? Me conmovió mucho también cuando hablaste, Camila, de los objetos, ¿no? De asumir los objetos como abuelos, de asumir, yo digo objetos de memoria, diferencio, ¿no? De esos objetos de memoria que son capaces de contarte solos toda una historia, ¿no? Y que tiene una carga energética, como cuando uno se pone un vestuario usado, ¿no? Cuando uno agarra y el abrigo de la abuela, ¿no? O agarra un vestuario que usó una actriz ya mayor que viene y te regala una maleta de ropas y dice, fíjate qué usas, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un camino hermoso también el de asumir que los objetos no son objetos de manipulación, ¿no? Sí, sí, Y bueno, la y lo que dices, interdependencia, ¿no? ujú, La interdependencia con o sea, yo creo que ahí está el lazo posible para inventar
otra, otra política. O sea, yo no creo que no estemos imaginando. Lo que pasa es que creo que la imaginación hegemónica ha tomado todo, o sea, de una manera, parece que tomó todo, pero eh, creo que que hoy estemos hablando del objeto, de lo textil como sujeto, de la crianza muda, bueno, vamos a definir el arte contemporáneo en otros términos. Creo que la imaginación está ahí. Lo que pasa es que sí, va a ser costoso. Es que realmente no hay otra forma de decir quienes acá que ya vivimos hace 2 años bajo un terrible totalitarismo, porque no hay otra palabra por ahora, puede haber peores, pero es un terrible totalitarismo, un hambreamiento espantoso, o sea, es una crueldad brutal. Bueno, justamente creo que lo que podemos decir que lo que podríamos decirle a los hermanos latinoamericanos que van a empezar en este proceso es que no se suelten, no suelten la calle, no suelten esto, no suelten el pensamiento. Hay momentos que, bueno, sí, y que descansen, descansen, ¿no? Sí, mucho. Perdón que... Escucharles es muy... Yo me siento curada solamente con oírlas, con oírlos. Yo creo que de todos modos son regímenes de la fealdad. Además son profundamente feos. O sea, son desagradables, son, digamos, todo lo contrario a lo que podría ser bello, ¿no? También, ¿no? Y es un problema político, estético, estésico, ¿no? Tener que vivir esos regímenes, pero yo siento, como dice Ana, que somos distintos, no nos encuentran de la misma manera, o como lo decía Duen, ¿no? Y en la repetición hemos aprendido algo y seguramente ahí está la esperanza para enfrentar a estos tres eh, innombrables. Sí, a Claro, ahora veces yo, dejar de nombrarlos es importante. claro, también yo vengo de un grupo longevo, ¿no? Paquidérmico, como decimos nosotros, de una tradición de grupos que la misma gente permaneció, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora no es el momento de esos grupos, ¿no? Yo creo que es el momento de poder gestar un proyecto, una idea, un ideal, un propósito y que tiene un desarrollo y un fin. O sea, que no se quede abierto, que se cierre, ¿no? Que sea circular, pero que eso se abre de nuevo y se arman otros círculos, ¿no? Quizá lo mejor que yo podría decirle a los jóvenes que nos escuchan es que aprendamos a cerrar los círculos, ¿no? Porque una de las cosas que las mujeres estamos aprendiendo es a cerrar círculos de dolor. Somos cíclicas, ¿no? Mi menstruación es cíclico, mi embarazo es cíclico, o sea, doy la vuelta en el sentido andino. La mujer era divina y humana, pero la divinidad estaba en su ciclo. Igual que la naturaleza, igual que las plantas, ¿no? Igual de la vuelta de la luna y del sol. Entonces yo creo que es importante que aprendamos a cerrar círculos y luego esto explosiona. O sea, solo si yo cierro ese círculo puedo hacer un contraimpulso y abrir otro, ¿no? Y entonces, como con toda esta experiencia de estar casi 50 años en un colectivo, yo pienso que lo más importante es ahora hacer esos encuentros maravillosos, ¿no? Especiales, y que esto cierra, ¿no? Para poder abrir otro, ¿no? Otra experiencia, no quedarnos en líneas, porque hemos estado andando en líneas, ¿no?
Y entonces, ¿cómo recuperamos la circularidad? Y ahí viene el diálogo con la naturaleza, con la semilla, con los árboles, con los animales, o sea, con la naturaleza y el cosmos. Todo es cíclico en el cosmos, ¿no? Bueno, pues no sé si quieras decir algo más, Duen, para ya abrir la conversación con las personas que nos acompañan. Bueno, pues yo creo que entonces vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Creo que Sergio nos iba a ayudar un poco a presentarnos esas preguntas. Sí, ¿qué tal? Más que preguntas, me parece que son comentarios, reflexiones, ¿no? Insights que la gente ha ido generando a partir de la hermosa conversación que ha surgido. Creo que la primera ya la respondieron, ¿no, Camila? La de María Gabriela, pero vayamos al comentario de María Susana Fray Díaz, que comentaba en algún momento, si se tiene que ver, se tiene que observar, me imagino, se tiene que conocer. Creo que va en ese sentido cada cultura para saber qué es persona, qué es sujeto, porque evidentemente hay una definición epistemológica diferente, porque todos somos personas. ¿Por qué todos somos personas y no decir todos somos animales, seres? Porque persona remite a humanos, claro, desde una perspectiva occidental, ¿no? Ese es un comentario, quizás leo varios y luego responden lo que generan estos. Luego también María Gabriela nos comentaba que quizás el camino para lograr estos procesos emancipadores de pensamiento y de acción sea pasar de lo o transitar desde lo individual primero hacia lo colectivo en la línea de lo que comentaba Doen. Diana comentaba que la vida que no desperdicia, que no bota, que cuida cada cosa viva que hace parte de la vida y que cada objeto que hace parte de la cotidianidad es un sinfín de relaciones a cuidar, ¿no? Y agradece el espacio. Y más adelante también nos comentaba nuevamente María Gabriela que el algoritmo nos ha hecho mucho daño. La información que nos llega es la que queremos, que nos llega es la que queremos consumir. Me imagino que se referiría a que no, de repente. El arte llega a confrontar y por lo tanto, en contraposición al algoritmo, lo que plantea es que el arte llega a confrontar, a generar conversaciones diversas, a hacer preguntas, a reflejarnos, ¿no? Por ahí va. Y finalmente, María Susana, estos caminos se abren desde el arte. ¿Qué otros espacios se pueden poner en juego también para abrir estos caminos, estos espacios emancipadores y de pensamiento, ¿no? Y sobre todo pensando en el vínculo de, de las artes, de los saberes científicos en torno a la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Que es lo que hemos estado dialogando. Ahí veo que hay una pregunta que me preguntan sobre cómo llegué al textil, a la costura. Eh, Ah, sí. bueno, eh, mi abuela cosía y le enseñó a mi mamá, y mi mamá cosía, cose, no tanto ahora ya. Tiene que ver un poco con esto que decía al principio de qué sé yo, qué sería el arte, pero sí en mi proceso pedagógico de colonización como de cada persona de Sudamérica, me llevó mucho tiempo saber que tenía un montón de herramientas en el contexto que había crecido. Entonces, hace muy poco me pidieron una genealogía y claro, me da cuenta que era como, bueno, el proceso de tomar el molde, de recortar, digamos, hay todos unos procesos que tienen que ver con el dibujo. Hay todos unos procesos que tienen que ver con el grabado por la repetición. Hay todos unos procesos que tienen que ver con la escultura porque vos lográs de algo plano volverlo volumen. Realmente me llevó mucho tiempo saber que tenía esos saberes y que esos saberes podían ser parte de mi práctica artística. Justamente en un momento en que ya no encontraba
ni el trazo, nada, nada alcanzaba, y tenía esta cosa que yo juntaba pedacitos de textiles, o sea, en los saldos, era como me gustaba ese color, esta textura, y los guardaba durante mucho tiempo. Entonces, empecé o sea, eso que guardaba, empecé a utilizarlos, pero bueno, primero tuve que hacerme cargo que venía de un contexto donde yo tenía un montón de herramientas, tengo unas fotos de mi padre ordenando maderas y de sus dibujos para, para hacer un mueble o para hacer una ventana, o sea, cómo los procesos pedagógicos de la colonialidad producen una especie de obstrucción total, eh, eh, para que impiden que uno sepa que tiene herramientas para su propia práctica porque las puso en un lado. Obviamente, además, uno necesita salir del pueblo, de la clase, de la etnia, tiene que salir de todos lados, supuestamente, casi sacar, ser otra persona. Y bueno, fue eso, o sea, fue una vuelta para mí, o sea, fue como, yo tenía todo esto y podía hacer esto. Y el último trabajo que hice a principio de año, que es lo más loco que hice, trabajé con gente de danza y de teatro y construí unos objetos gigantes, esculturas gigantes justamente, y cosí solo 25 metros con una máquina de coser. Digamos que hubo una serie de procesos internos, que tuve que traspasar, porque la decolonialidad no es una pose, es un proceso muy difícil en los que uno se encuentra, ay, hasta acá estaba, y mirá lo que me estaba perdiendo, y mirá lo que puedo hacer con esas herramientas de escultura y dibujo que aprendí en la cocina de mi casa. Bien. Yo también cuando nos están hablando de cómo el arte puede seguir expresando la defensa o las acciones de la ecología, justo tengo acá eh, Marea Roja, que es una acción que realizamos nosotros en las calles, ¿no? Donde pudimos intervenir eh, y salir, ir frente a las oficinas de Repsol, ¿no? Cuando se, cayó 11.000 barriles de petróleo en Ventanilla, contaminando una serie de playas, dejando a las familias pescadoras y pescadores sin su trabajo, y hasta ahora sigue la contaminación, ¿no? Entonces, es también importante para mí que, que podamos expresarnos y tener en cuenta esto, ¿no? O sea, ese derrame de petróleo del 22 a lo que es el derrame permanente de petróleo en el río Marañón, del cual hablan las mujeres Cucama Cucamire. Entonces estamos hablando de la necesidad de que el arte siga presente en la defensa ecológica, ¿no? Que se visibilice, porque ahora hay tanto en las redes, ¿no? Ahora son los medios que no dan necesariamente las noticias, ni se llega. Entonces, ahí yo creo, Duen, Camila, ¿no? Sergio, creo en la reparación simbólica, ¿no? Creo en la calidad energética. Creo que sí es posible con la energía y con el arte transmutar, ir más allá, ¿no? En la solidaridad, en el abrazo a través de la obra de arte, a poder abrazar a estas compañeras, poder abrazar a estos pueblos y seguir en ese camino, ¿no? Entonces, para la compañera que preguntaba qué camino seguir, ¿no? Sí, yo quería tal vez también decir algo, y es que no creo que sea, bueno, como una cosa de que unos seres humanos ilustrados, eh,
con determinados conocimientos, van a salvar al medio ambiente como si fuera una cosa externa. Lo que Claro. tenemos que hacer es cambiar de paradigma epistémico. Esta forma, hay unas formas de conocimiento que nos están llevando a la muerte, ¿sí? Que no son conocimiento. Entonces, cuando quería volver a las ideas de Elvira y a las ideas en realidad aymara, quechua, etcétera, era pensar en otras formas de pensar, ¿no? Y incluso de qué importa si algo es arte o no. Lo que importa es que sea un abrazo, por ejemplo. Lo que importa es que ayude a transmutar, como dice Ana, ¿no? O sea, ¿qué importa? Es decir, que es un poco lo que dice aquí Diana sobre la transdisciplinariedad, que la transdisciplinariedad no es solamente romper las fronteras de esas fronteras fijas que Occidente estableció entre campos de conocimiento, sus metodologías, etcétera, sino entre la universidad y lo que no es universidad, sin que la universidad se pierda. O sea, yo escucho a gente como siendo muy crítica con la universidad y es como a Pinochet le encantaba quemar libros y parte del proyecto de estos innombrables es cerrar universidades, ¿no? Entonces es más bien como entender que podemos hacer unas redes, unos tejidos, también unas costuras mucho más densas, mucho más complejas, que no es simplemente pasar de lo colectivo a lo individual o de lo individual a lo colectivo, sino que tenemos que dejar de pensar binariamente, de pensar como si hubiera opuestos y de pensar que el Pachacuti es en Latinoamérica, ¿no? El Pachacuti le viene a pierna arriba a todo el mundo, ¿sí? Y pensar el Pachacuti como, digamos, una oportunidad de transformación dolorosa, porque no va a ser simple, ¿sí? Y la invitación yo creo que es a empezar a pensar de otras maneras. Y eso es muy íntimo y es colectivo a la vez, ¿no? Es a través de compartir las palabras, de compartir los sentidos, que podemos empezar a que nuestras sinapsis, incluso la forma en que se conectan nuestras neuronas, sea distintos y empecemos a pensar que pensamos con los pies, con las uñas, con la barriga, o sea, no pensamos solo con el cerebro, ¿no? O sea, desbaratar la metáfora que nos ha hecho daño y que nos lleva hacia la muerte es parte de lo que hacemos cuando hablamos, cuando creamos, cuando cosemos, cuando hablamos 35 años con el mismo personaje también, ¿no? Entonces quería como decir eso, sí. Muy bien. Duen y Ana, no sé si ustedes quisieran decir algo más, Sergio. Yo agregaré algo de que también estas nuevas derechas, nuevos totalitarismos están muy asentados en el sacrificio y el sufrimiento de, no de ellos, por supuesto, sino de nosotros. Y creo que hay como que trabajar afectivamente en relación al deseo, al placer, a la potencia vital. También eso es, no sé, es movilizante. Aparecen muchas ideas, ¿no? En lo afectivo, el cuerpo, en la imperfección, ¿no? O sea, en lo absolutamente imperfecto, equivocado. Como, ahí hay algo, creo que movilizar el placer de forma colectiva, creo que no dejar de naturalizar que eh, uno ya sufre, o sea, ya pasan cosas tremendas, digamos, volverlo como una verdad moral en la que eso te hace mejor persona, creo que no, eso no nos está ayudando. Quizá, no sé, eso quería decir porque me preocupa a veces, siento eso como
si te sacrificás y no hace falta, o sea, la vida ya lo es. Pero sí algo del deseo de desear al otro, ya hay un acto súper revolucionario ahí, ¿no? Desear a otro completamente otro, con todas sus cosas, ¿no? Y con su cara de dormido a la mañana. O sea, como ahí creo que, bueno, no sé. Claro, sí también me parece importante, justo José María Arguedas hablaba de la pedagogía de lo afectivo, ¿no? Y ahora yo estoy trabajando con los estudiantes del 7º ciclo de la Católica, una creación colectiva sobre la vida de María Reich, y ella hablaba de una pedagogía de la curiosidad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el sistema patriarcal nos hace mirar una manera de enseñar, una manera de dirigir, una manera de mandar, ¿no? Que nosotros tenemos que inventar nosotros caminos, ¿no? Nuestra manera de dirigir es bien machista, ¿no? Porque lo hemos recibido así. Entonces, sí creo, como dice Swen y Camila, que es un momento importante ahora en que tenemos que reinventarnos la palabra, reinventarnos las acciones y que vaya por el camino del afecto, que vaya por el camino del afecto, porque este fascismo, esta crueldad de sistemas viene justamente a eliminarlo, ¿no? Viene a quitarnos la alegría, la vida, y entonces sí es importante retomar, ¿no? Retomar, tener claro de que eso, de darle el lugar al abrazo, al cariño, al respirar juntos, al movernos juntos en el espacio, ¿no? Al bailar, al estar en lo que es la fiesta popular, ¿no? Esa es la fiesta popular, ¿no? El Raimi se define en castellano la fiesta, pero el Raimi es iniciación, el Raimi es encuentro, el Raimi es comunión, el Raimi es danza, ¿no? El Raimi es agradecimiento, espiritualidad, agradecimiento a la tierra, a las montañas, a los ríos, a la vida, ¿no? Esto lo recojo, ¿no? Lo recojo con mucho cariño y me encanta, Duen, cuando hablas de que tú tenías esa herencia de tu familia, ¿no? Y a veces la academia te muestra que todo lo tienes que aprender, ¿no? Cuando uno ya lo mamó, ya lo tuviste en la panza de tu mamá, ya lo recibiste en tus microcondias, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y despertar esos saberes es maravilloso, ¿no? Muchas gracias por este encuentro, ¿no? Duen, Camila y Sergio, Carmen, ¿no? Esta posibilidad de poder conversar. Sí, ¿No? gracias, sí, gracias, realmente. Gracias, Algo esto ha muy sido un importante. abrazo necesario y muy, muy oportuno en estos momentos. De verdad, Gwen, Ana, muchísimas gracias y a Carmen y a Confluencias, muchas gracias. Confluir.